Isabel Márquez apretaba con fuerza la escopeta contra su pecho, mientras escuchaba el relincho nervioso de la mula en el corral. La noche caía como un manto pesado sobre la Sierra Madre, y el viento arrastraba el olor a polvo y a madera vieja. La oscuridad del camino se filtraba el eco metálico de espuelas y el murmullo grave de voces masculinas. No podía ver sus rostros, pero sabía quiénes eran. El nombre de Héctor Vargas flotaba en su mente como una sentencia. Miguelito dormía en el altillo, ajeno al peligro que se acercaba. Isabel, con el corazón golpeando en sus costillas, supo que esa noche todo podía cambiar, y que no había nadie más que ella para detenerlos. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El día había comenzado con un sol despiadado, bañando de luz dorada las laderas polvorientas de la hacienda Márquez. Isabel, con las mangas arremangadas y el cabello recogido, trabajaba la pequeña parcela heredada de su padre. El canto áspero de un cuervo cruzó el cielo, presagio que hizo que alzara la vista hacia las montañas. Allí, la línea irregular de la Sierra Madre se dibujaba contra un horizonte que parecía interminable. Miguelito corría entre los surcos con un sombrero demasiado grande para su cabeza. Traía en las manos un manojo de flores amarillas. «Para ti, Isa», dijo, con esa sonrisa traviesa que siempre lograba suavizar cualquier preocupación. Ella se inclinó para recibirlas y, mientras las olía, sintió un nudo de ternura y miedo. Desde la muerte de sus padres, Miguelito era todo lo que tenía, y la tierra, su única defensa contra un mundo que se volvía cada vez más hostil. Pero la paz de la mañana no duró. Una nube de polvo se levantó a lo lejos, marcando la llegada de jinetes. Isabel reconoció de inmediato la figura robusta y el sombrero ladeado de Héctor Vargas. A su lado, dos hombres armados con carabinas la observaban con sonrisas que no presagiaban nada bueno. Vargas desmontó con una lentitud calculada. «Señorita Márquez». Su voz era grave, impregnada de falsa cordialidad. «Ha pasado tiempo desde que hablamos del pequeño acuerdo que podría salvarle la vida». Isabel sostuvo su mirada. «No necesito su ayuda, Vargas. Esta tierra es mía y de mi hermano». La sonrisa del hombre se volvió más fría. «La tierra y el agua que corre por ese arroyo», dijo señalando hacia el norte, «pronto valdrán más que cualquier cosecha. Y cuando el valor sube, las manos se extienden. ¿Entiende?» Miguelito, que se había escondido detrás de la valla, frunció el ceño. Isabel lo empujó suavemente hacia la casa. «No tengo nada que hablar con usted». Vargas se acercó un paso más, invadiendo su espacio. «Volveré», susurró, y en su voz había algo más que amenaza. Sus ojos recorrieron a Isabel de arriba abajo, antes de girar hacia su caballo. En pocos minutos, los jinetes se perdieron en el camino polvoriento, dejando un silencio pesado que no trajo alivio. Esa noche, Isabel cerró cada ventana y puerta, dejando la escopeta junto a la cama. El ulular de un búho rompía la quietud, pero entre esos sonidos nocturnos percibió algo más, un crujir leve, como pisadas sobre la grava. Salió al porche, los dedos acariciando el gatillo. Miró hacia el límite de la propiedad y creyó distinguir una silueta inmóvil en la cresta. Era alta, con el cabello largo moviéndose al compás del viento. Un instante después, desapareció. No sabía que aquel desconocido, Takoda, la había observado desde hacía semanas, midiendo su fuerza y su coraje. Tampoco sabía que, en las sombras, su destino ya empezaba a entrelazarse con el de un guerrero apache. La luna, enorme y pálida, ascendió sobre las montañas, iluminando la soledad de la hacienda. Isabel se sentó en el umbral, la escopeta sobre las rodillas, y comprendió que el verdadero peligro apenas estaba comenzando.
El amanecer llegó con una neblina ligera que se colaba entre los pinos. Isabel apenas había dormido. Las imágenes de la noche anterior, las pisadas, la figura inmóvil sobre la cresta, daban vueltas en su cabeza. Miguelito, ajeno a sus preocupaciones, desayunaba frijoles y tortillas con la voracidad de siempre. «Isa, ¿tú crees que eran fantasmas?», preguntó con la boca medio llena. «No eran fantasmas», respondió ella, sirviéndose un café. «Y aunque lo fueran, no es bueno que andes por ahí después del anochecer». El niño frunció el ceño, pero no insistió. Afuera, el cielo empezaba a despejarse, y el sonido de los pájaros traía una falsa sensación de calma. Isabel sabía que no podía bajar la guardia. La visita de Vargas había sido una advertencia clara. Pasó la mañana revisando la cerca y sacando agua del pozo. Mientras lo hacía, notó algo que la hizo detenerse. Una sección de la valla, rota por la tormenta hacía 2 días, estaba reparada. No había huellas frescas de caballo, solo marcas de botas grandes. «¿Quién habrá sido?», murmuró. Miguelito apareció corriendo, agitando un ramo de flores silvestres. «Isa, mira lo que encontré detrás del granero». Y también había carne colgada en un saco. Isabel frunció el ceño, subió al altillo del granero, y efectivamente encontró un paquete de piel curtida con trozos de carne de venado fresca. El nudo en su estómago se apretó. Alguien estaba observándolos, y no parecía querer hacerles daño. Pero, ¿por qué ocultarse? A media tarde se escuchó el galope de caballos. Isabel, instintivamente, metió a Miguelito en la casa y tomó la escopeta. Por el camino aparecieron 2 hombres que reconoció de inmediato. Eran parte de la banda de Vargas. Llevaban sombreros bajos y sonrisas torcidas. «Buenas tardes, señorita Márquez», dijo uno, fingiendo cortesía. «El patrón solo quiere recordarle que el tiempo corre y que hay decisiones que conviene tomar pronto». Isabel mantuvo la escopeta apuntando hacia el suelo, pero no bajó la vista. «Díganle a su patrón que mi respuesta no ha cambiado». «Eso pensábamos», replicó el otro. «Pero no siempre es bueno repetir las mismas palabras. Puede que se canse de escucharlas». Sin más, dieron media vuelta y se alejaron, dejando un silencio espeso y el eco de sus risas burlonas. Esa noche, Isabel reforzó las cerraduras y dejó un candil encendido en la ventana. Afuera, el aire era frío, y la luna nueva hacía que todo se hundiera en penumbra. Se sentó junto al fuego, repasando mentalmente cada detalle de los últimos días. Había una amenaza clara, Vargas, y una presencia desconocida que, hasta ahora, solo había dejado señales de ayuda. En las lomas, Tacoda observaba la luz que escapaba por la ventana de la hacienda. Desde su escondite entre los pinos, pensaba en la mujer que había visto enfrentarse a Vargas sin bajar la mirada. No la conocía, pero algo en su firmeza le recordaba a la mujer que había perdido años atrás, cuando soldados y bandidos habían arrasado su aldea. Sus manos, curtidas por la caza y la guerra, descansaban sobre el arco que siempre llevaba consigo. Él no creía en coincidencias. Si el destino lo había llevado hasta esta tierra, era por una razón. La madrugada trajo un frío cortante. Miguelito despertó primero y se acercó a la ventana. Afuera, en la penumbra azulada, creyó ver un hombre alto de pie sobre una roca, mirando hacia la casa. «Isa, Isa», susurró, sacudiendo a su hermana. «Es él, el indio». Isabel se levantó de golpe, pero cuando se asomó, la roca estaba vacía. El silencio del amanecer fue roto por el lejano relincho de un caballo. Isabel sintió que el tiempo se acortaba. Vargas volvería, y la próxima vez no vendría con advertencias. Mientras tanto, aquel desconocido en las colinas parecía cada vez más cercano, como una sombra que esperaba el momento de revelarse. En las montañas, Tacoda ajustó las correas de su caballo. Sabía que pronto tendría que dejar de observar y actuar. Vargas no era un enemigo cualquiera.
Su ambición por la tierra y el agua lo haría volver, y cuando lo hiciera, Isabel y Miguelito no estarían listos para enfrentarlo solos. El viento trajo el olor de la leña encendida desde la hacienda. Takoda fijó la mirada en el valle y tomó una decisión silenciosa. La próxima vez que bajara a esa casa, no sería solo para dejar carne o reparar una cerca. Bajo el cielo despejado de la mañana, Isabel despertó con la sensación de que algo había cambiado en el ambiente. El aire parecía más frío de lo normal, y un silencio extraño envolvía la fiamma la hacienda, roto solo por el crujir de la madera al dilatarse con el sol. Miguelito aún dormía, enroscado bajo la manta de lana, pero Isabel decidió levantarse temprano para revisar el corral. Al abrir la puerta, se detuvo en seco. Allí, colgando del travesaño de la entrada, había un nuevo paquete envuelto en piel curtida. Lo desató con cautela y descubrió en su interior carne fresca, cortada en porciones y envuelta con hojas de maíz para conservarla. El aroma confirmaba que era venado. No había huellas de caballo, solo las marcas inconfundibles de botas anchas y firmes. Llevó el paquete a la cocina y lo dejó sobre la mesa. Miguelito, que se había levantado al oler la carne, la miró con los ojos abiertos como platos. «¿Otra vez?», preguntó. «Te dije que hay alguien cuidándonos, Isa». «No sabemos quién es ni qué quiere», respondió ella mientras guardaba la carne. «Y hasta que lo sepamos, no vamos a confiar ciegamente». Más tarde, mientras arreglaba el gallinero, Isabel notó que una sección de la cerca al sur de la propiedad estaba completamente reparada. El trabajo estaba bien hecho, con madera nueva y sogas resistentes. Recordó que esa parte había sido dañada por una tormenta semanas atrás, y ella no había tenido tiempo de arreglarla. El instinto le decía que ambas cosas, la carne y la cerca reparada, provenían de la misma mano. Una mano que, hasta el momento, se había mostrado más amiga que enemiga. Sin embargo, no podía ignorar la posibilidad de que fuera una trampa. Cerca del mediodía, mientras calentaba tortillas en el fogón, escuchó el galope de caballos. Su estómago se encogió al ver a lo lejos a dos jinetes acercándose. Reconoció al instante sus rostros. Eran los mismos hombres que, días atrás, habían transmitido las amenazas de Vargas. Bajó el fuego, tomó la escopeta y salió al porche, colocándose de modo que tapara la vista del interior de la casa. Miguelito, obedeciendo sus órdenes, se escondió detrás de la cortina. «Buenas tardes, señorita Márquez», dijo uno de ellos, inclinando el sombrero con un gesto falso. «El patrón quiere saber si ya ha reconsiderado su respuesta». «Díganle a su patrón que mi respuesta sigue siendo la misma», contestó Isabel, firme. El segundo jinete sonrió con sorna. «Tiene valor, pero también tiene mucho que perder. No se haga la valiente, señorita. No hay nadie aquí que pueda protegerla». Los hombres dieron media vuelta y se marcharon, dejando tras de sí el eco de su risa burlona. Isabel apretó los dientes, pero no permitió que el miedo se reflejara en su rostro. Sabía que Vargas estaba midiendo su resistencia y que el verdadero golpe estaba por venir. Esa tarde, Isabel decidió ir a buscar leña a una pequeña arboleda cercana. Miguelito la acompañó, llevando una cuerda para atar los haces. Mientras cortaban ramas secas, el niño se detuvo de pronto y señaló hacia las colinas. «Allí, ¿lo ves?», susurró. Isabel siguió la dirección de su dedo y distinguió una figura alta, inmóvil entre los pinos, observándolos. El sol, filtrándose entre las ramas, dejaba ver un destello en su cabello largo y oscuro. Llevaba algo colgado al hombro, quizá un arco. En cuanto Isabel fijó la vista, la figura desapareció entre las sombras. «Volvamos a casa», dijo con voz baja, sintiendo que la piel se le erizaba. Esa noche, el silencio fue distinto. No era la calma habitual del campo, sino un silencio expectante, como si algo estuviera a punto de suceder. Isabel encendió una lámpara de aceite y la colocó junto a la ventana, dejando que la luz se filtrara hacia el exterior. Tal vez,
Si aquel desconocido estaba observando, esa luz sería una señal de que ella sabía de su presencia. En las lomas, Takoda estaba sentado sobre una roca, contemplando la pequeña luz parpadeante que escapaba de la casa. Desde hacía semanas, había seguido cada movimiento de la joven y del niño, evaluando su resistencia, su capacidad de lucha. Sabía que Héctor Vargas no se detendría. El agua y la tierra de esa hacienda eran demasiado valiosas. Para Takoda, Isabel no era solo una campesina más. Había visto cómo enfrentaba a Vargas sin titubear, y en sus gestos había reconocido la misma determinación que él había admirado en su propia esposa, antes de perderla. Pero más allá de la admiración, había una deuda moral. Había presenciado, desde lejos, la muerte del padre de Isabel a manos de esos mismos hombres, y no había hecho nada. El frío de la madrugada descendió sobre la sierra. Miguelito despertó inquieto y se acercó a la ventana. Allí, recortada contra la tenue luz del amanecer, estaba de nuevo la silueta del hombre de las colinas. Esta vez, no huyó de inmediato. Permaneció de pie, observando la casa como si midiera cada ladrillo, cada rendija. «Isa», susurró Miguelito, tocando el hombro de su hermana. «Está ahí otra vez». Isabel se levantó rápido, pero al asomarse, la figura ya se había desvanecido entre los pinos. Mientras el sol teñía de oro las cumbres, Isabel comprendió que su vida estaba girando en torno a dos fuerzas opuestas: la amenaza constante de Vargas y la silenciosa presencia de aquel apache misterioso. No sabía cuál de las dos acabaría marcando su destino, pero intuía que ambas estaban irremediablemente entrelazadas. En las alturas, Takoda montó su caballo. Había llegado el momento de actuar, aunque Isabel todavía no lo supiera. Vargas volvería pronto, y cuando lo hiciera, él estaría allí, no como una sombra, sino como un escudo. El amanecer llegó teñido de rojo, como si las nubes hubieran absorbido sangre durante la noche. Isabel, medio dormida, escuchó primero el ladrido frenético de los perros del rancho vecino, y luego el ruido seco de cascos acercándose a toda velocidad. Se incorporó de golpe. Miguelito, asustado, bajó del altillo. «Isa, ¿qué pasa?», susurró. «Abajo, ahora», ordenó ella, empujándolo hacia la cocina. «No salgas hasta que yo te diga». No alcanzó a cargar la escopeta cuando la puerta del corral se abrió de un golpe. 3 hombres irrumpieron, armados con machetes y viejas carabinas. Uno de ellos, con un pañuelo rojo en la cara, gritó: «¡Fuera, Márquez! ¡Vargas quiere verte!». Isabel retrocedió hacia la parte trasera de la casa, recordando cada rincón del terreno. Sabía que el sendero norte llevaba a las colinas y que, si lograba alcanzarlo, tendría una oportunidad de escapar. Sin perder tiempo, tomó a Miguelito de la mano y lo sacó por una puerta lateral, cubriéndose con el muro de adobe. Los hombres la vieron correr y comenzaron a disparar. La tierra a sus pies explotaba en pequeños montículos de polvo. Miguelito tropezó, pero Isabel lo levantó sin detenerse. El frío de la mañana les cortaba la respiración mientras corrían hacia el terreno escarpado. A lo lejos, en la cima de una cresta, Takoda ya había visto el humo levantarse del corral y los destellos de los disparos. Silbó agudo, una señal que resonó en las paredes de la montaña. Minutos después, un grupo de guerreros apache, ocultos hasta entonces, comenzaron a descender silenciosamente, como sombras deslizándose entre los pinos. Isabel y Miguelito alcanzaron el pie de la colina justo cuando un jinete trató de interceptarlos. Takoda apareció desde un lateral, montado en un caballo oscuro, y con un movimiento rápido derribó al hombre con el mango de su lanza. «¡Sálvanos!», gritó Isabel, sin detenerse. Takoda extendió la mano. Isabel subió a Miguelito al caballo y luego a sí misma, sintiendo por primera vez la fuerza segura de aquel desconocido. Mientras cabalgaban hacia lo alto, el grupo de Vargas intentó perseguirlos, pero desde las alturas se escuchó un coro de gritos de guerra.
Los guerreros apache emergieron de entre los árboles, bloqueando el paso con arcos tensos y rifles viejos pero letales. Los hombres de Vargas, superados y sin ventaja en el terreno, se retiraron a regañadientes, lanzando amenazas al viento. En la cima, Takoda desmontó y ayudó a Isabela a bajar. Miguelito, temblando, no soltaba la mano de su hermana. «Estás a salvo. Por ahora», dijo Takoda en español pausado, con acento marcado. Isabel lo miró fijamente. Ahora podía ver su rostro. Rasgos duros, piel curtida por el sol, ojos negros que parecían medirlo todo. «¿Quién eres?», preguntó. «Takoda. Guerreros de mi clan y yo cuidamos estas montañas», respondió. «Ese hombre, Vargas, no respeta nada». Caminaron hasta un claro oculto entre rocas, donde un pequeño campamento apache hervía de actividad. Mujeres molían maíz, niños correteaban y hombres revisaban armas. Algunos miraron a Isabel con curiosidad, otros con desconfianza. Takoda la llevó a una fogata central. «Aquí no te encontrará, si aceptas mi palabra». «¿Por qué ayudarnos?», preguntó ella, todavía desconfiada. «Vi lo que le hicieron a tu padre. No podía permitir que te pasara lo mismo». Isabel sintió un peso en el pecho. El recuerdo de esa noche, que siempre trataba de enterrar, volvió con fuerza. No sabía si debía agradecerle o alejarse. La tarde cayó lentamente sobre la sierra. Takoda se acercó mientras ella preparaba un poco de comida para Miguelito. «Si quieres protección», dijo sin rodeos, «tendrás que quedarte bajo mis reglas, y eso significa unirte a mí como esposa, según nuestra costumbre». Isabel se quedó helada. No esperaba esa condición. ¿Es esa la única manera? ¿La única que respetarán mis guerreros y que hará que Vargas no se atreva a tocarte? Las llamas del fuego bailaban entre ellos. Isabel sabía que no tenía muchas opciones. Vargas volvería, y esta vez lo haría con más hombres. Takoda, por su parte, parecía no ofrecer esta propuesta como un capricho, sino como una estrategia. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «No mucho», contestó él. «La montaña protege, pero el enemigo no duerme». Esa noche, Isabel y Miguelito durmieron en una tienda pequeña, bajo el cielo tachonado de estrellas. El silencio de la sierra no era como el del llano. Estaba vivo, lleno de crujidos de ramas, susurros del viento y aullidos lejanos de coyotes. Isabel cerró los ojos sabiendo que el amanecer traería decisiones que cambiarían su vida. Takoda, a pocos metros, mantenía la guardia, su silueta recortada contra la luz temblorosa del fuego. En su mente, la decisión ya estaba tomada. No dejaría que Isabel volviera sola a la hacienda. La mañana amaneció fría y clara, con el olor a resina fresca colándose entre las tiendas del campamento apache. Isabel despertó antes que Miguelito. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso de la noche anterior. La huida, el ataque, la propuesta inesperada de Takoda. Salió de la tienda, envuelta en una manta de lana, y vio a los guerreros, reunidos en torno a un círculo de piedras. Estaban afilando cuchillos, revisando arcos y conversando en su lengua. Algunas mujeres molían maíz en metates, otras colgaban carne a secar. La vida en el campamento parecía moverse al ritmo de una rutina ajena al caos que ella había dejado atrás, pero no por eso menos vigilante. Takoda estaba de pie, mirando hacia el valle. Su postura era firme, como si pudiera oír lo que ocurría a kilómetros de distancia. Cuando la vio, hizo un gesto para que se acercara. «Dormiste poco», dijo él. «Es difícil dormir cuando la vida de uno cambia de un día para otro», respondió Isabel. Takoda la condujo hasta una roca plana, donde podían hablar con cierta privacidad. Miguelito, que se había despertado, jugaba cerca con otros niños, curioso pero sin perder de vista a su hermana. «No voy a rodearlo más», comenzó Takoda. «Si quieres que yo y mi gente te protejamos, debes ser mi esposa según nuestra tradición. Eso significará vivir aquí,
bajo nuestras reglas. ¿Y si no acepto?, preguntó Isabel, midiendo sus palabras. Entonces tendrás que volver a tu hacienda. Pero Vargas sabrá que estás sola. Y volverá. Y esta vez no dejará nada en pie. Isabel sintió un escalofrío. ¿Por qué lo haces? No me conoces. Vi tu valor. Vi cómo enfrentaste a un hombre que muchos temen. Y... hizo una breve pausa. Vi morir a tu padre aquella noche. No pude ayudar entonces. No voy a fallar otra vez. Guardaron silencio unos segundos, mientras el viento agitaba las ramas de los pinos. Isabel apartó la vista, luchando contra la mezcla de emociones: desconfianza, gratitud, miedo y una extraña sensación de seguridad junto a él. «Si acepto», dijo al fin, «habrá condiciones». Takoda arqueó una ceja. «Te escucho». «Miguelito seguirá recibiendo educación, y quiero mantener nuestras costumbres de fe. No quiero que se nos arranque lo que somos». «Acepto», respondió Takoda sin dudar, «pero también tendrás que aprender las nuestras. La montaña no protege a quienes no la respetan». Ese mismo día, Takoda reunió a los ancianos y a un pequeño grupo de guerreros. Les habló en su lengua, y aunque Isabel no entendía las palabras, podía sentir en sus miradas que estaban evaluándola. Algunos asentían con respeto, otros con cierta resistencia. Una anciana se acercó, tomó la mano de Isabel y la examinó como si pudiera leer su destino en las líneas de su palma. Luego, en español rudimentario, le dijo: «Corazón fuerte y camino largo». Por la tarde, Miguelito se le acercó mientras ella lavaba ropa en el arroyo. «Isa, ¿nos vamos a quedar aquí?» Isabel se agachó a su altura. «Tal vez sí, Miguel. Aquí podemos estar seguros». «¿Y el rancho?» «El rancho no es nada sin nosotros», respondió, intentando sonreír. «Lo importante es que estemos juntos». El niño asintió, aunque en sus ojos había una sombra de nostalgia. Cuando el sol comenzó a caer, Takoda regresó con la respuesta de la comunidad. «Aceptan que seas mi esposa. La ceremonia será mañana al amanecer». Isabel tragó saliva. La rapidez con la que todo se movía la desconcertaba, pero sabía que cada hora contaba. Vargas no se detendría, y la única protección real que tenía estaba en ese campamento. «Mañana», repitió ella, como si así pudiera convencerse. Esa noche, la hoguera central reunió a todos. Cantaron en lengua apache, golpearon tambores, y los niños danzaron imitando a guerreros. Isabel observó cada gesto, cada mirada. No era su mundo, pero la calidez de la comunidad empezaba a derribar las murallas de su corazón. Takoda, sentado a su lado, le habló en voz baja. «Mañana no solo será un acuerdo de protección, será un juramento, y los juramentos aquí se cumplen hasta la muerte». Mientras el campamento se apagaba poco a poco, Isabel se recostó junto a Miguelito en la tienda. El murmullo de los árboles y el rumor del viento la envolvieron. Pensó en su padre, en la tierra que había defendido, y en cómo él habría reaccionado ante todo esto. Tal vez no lo aprobaría, o tal vez sí, si supiera que era la única manera de sobrevivir. A lo lejos, en el límite del campamento, Takoda se mantenía de pie, vigilante. Él también sabía que la boda no solo significaba protección contra Vargas, sino un puente frágil entre dos mundos, y que, una vez cruzado, no habría vuelta atrás. El amanecer llegó envuelto en un frío húmedo que descendía desde las cumbres, filtrándose entre los pinos y colándose en las tiendas del campamento. Isabel abrió los ojos antes de que Miguelito despertara. Había dormido poco, con el corazón encogido ante lo que sabía que sucedería ese día. Durante la noche había escuchado murmullos y pasos suaves en la tierra, como si todo el campamento se hubiera preparado en silencio para un acontecimiento que la incluía a ella, pero que no terminaba de comprender del todo. Takoda apareció en la entrada de la tienda. Su figura recortada contra la luz grisácea del amanecer parecía más alta y solemne que de costumbre. Llevaba un chaleco de gamuza adornado con cuentas turquesa,
y una pluma de halcón colgaba de su cabello recogido en una trenza. No habló de inmediato, solo la observó un instante, como si quisiera medir su determinación antes de pronunciar palabra. «Es hora», dijo al fin, con voz grave. Isabel asintió. No había retroceso posible. Salió envuelta en una manta de lana y fue conducida por Aiyana, la anciana que la había examinado la tarde anterior, hacia un rincón apartado donde varias mujeres trabajaban en silencio. Una de ellas le entregó un vestido de gamuza color arena, suave en unas partes y áspero en otras, bordado con hilos rojos y turquesas que formaban figuras geométricas. Al tocarlo, Isabel sintió el peso de las cuentas y comprendió que no era solo ropa, sino un símbolo que la presentaría oficialmente ante la comunidad. Las mujeres trenzaron su cabello, entrelazando finos cordones de cuero, y colocaron en su frente una cinta con un pequeño colgante en forma de espiga. No hubo palabras innecesarias. Todo se hacía con un orden casi ceremonial que la envolvía en una sensación extraña, mezcla de calma y de destino inevitable. Cuando salió al claro central, vio que el campamento se había dispuesto en círculo. En el centro, sobre la tierra, había un aro formado con granos de maíz y mazorcas, dispuestas en 4 direcciones, como los rayos de un sol. El anciano que presidía la ceremonia esperaba junto a Takoda, sosteniendo una cuerda trenzada de cuero y fibras vegetales. A un lado, un joven mantenía en alto un pequeño arco, el regalo que recibiría Miguelito para ser reconocido como protegido del clan. Takoda estaba erguido, con la mirada fija en ella. Sus ojos oscuros no eran fríos, pero tampoco dulces. Parecían decirle que aquello no era un simple trámite, sino un juramento que se cumplía o se rompía con la vida misma. El anciano comenzó a hablar en apache, con una voz profunda que resonaba en las piedras y los troncos. Isabel no entendía las palabras, pero captaba el sentido. Invocaba a la tierra, al cielo, al agua y al fuego para que fueran testigos de la unión. Las mujeres respondían con un canto suave que parecía imitar el viento entre las ramas. Takoda extendió su mano, y ella la colocó sobre la suya. El anciano envolvió ambas muñecas con la cuerda trenzada, apretándola lo suficiente para que Isabel sintiera el contacto tibio y firme de la piel de Takoda. En ese instante, él inclinó la cabeza hacia ella y susurró en español: «Ahora eres parte de esta montaña, y esta montaña es parte de ti». Miguelito, con los ojos muy abiertos, recibió el pequeño arco de manos de otro guerrero. El niño lo sostuvo con respeto, recorriendo con los dedos la madera pulida y la cuerda tensada, como si comprendiera que no era un juguete, sino un símbolo de que, a partir de ese momento, también él pertenecía a algo más grande que su pequeña familia. Cuando el anciano retiró la cuerda, Takoda la guardó en una bolsa de cuero que colgó de su cinturón. Después, uno a uno, los miembros de la comunidad se acercaron a entregar ofrendas: collares de concha, mantas tejidas, carne seca, cuchillos de hoja corta. Isabel aceptó cada presente con una inclinación de cabeza, sintiendo que con cada objeto se estrechaba más el lazo invisible que la ataba a ese lugar. El resto del día se llenó de música y movimiento. Los tambores comenzaron a sonar, marcando un ritmo que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Los jóvenes danzaban en torno al fuego, y las mujeres entonaban cantos que se alargaban como ecos lejanos en la montaña. Isabel, aunque se mantenía cerca de Miguelito, empezó a percibir una calidez que no esperaba. El recelo que había visto en algunos rostros la tarde anterior parecía desvanecerse poco a poco. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de un rojo intenso que encendía las cumbres. Takoda se acercó y le ofreció un cuenco de carne y maíz. Se sentaron juntos frente a la fogata principal, en silencio al principio, escuchando el murmullo de la comunidad que se apagaba poco a poco. «Mañana hablaremos con los ancianos sobre tu hogar», dijo Takoda finalmente. «No podemos dejarlo sin vigilancia». Isabel sintió un nudo en el estómago.
La hacienda ya no era solo tierra y paredes, era el recuerdo de su padre, el lugar donde había crecido. La idea de perderla para siempre le dolía, pero comprendía que Vargas no se había dado por vencido. ¿Crees que volverá pronto?, preguntó. Sí, y no vendrá solo, respondió él, con certeza. Ya hay rumores en el pueblo. No todos te ven como amiga. Algunos dirán que has traicionado tu sangre. Ella bajó la mirada hacia el fuego, observando cómo las llamas consumían la leña con un crepitar constante. Sabía que Takoda decía la verdad. En la cabecera municipal siempre había oídos dispuestos a repetir historias, y Vargas era maestro en torcer la verdad para envenenar voluntades. Un grupo de niños pasó corriendo cerca, persiguiéndose con risas. Miguelito iba entre ellos, con el pequeño arco colgado a la espalda, como si hubiera jugado con él toda la vida. Isabel lo observó y por primera vez en muchos días sintió una chispa de alivio. Al menos él parecía estar a salvo por ahora. La noche avanzó, y el frío obligó a la gente a recogerse en las tiendas. Isabel y Takoda permanecieron un momento más junto al fuego. La luz temblorosa iluminaba sus rostros, marcando sombras profundas en sus facciones. Él la miró con una seriedad que no se quebró ni un segundo. Esta unión no fue solo para protegerte. Es para que, cuando la lucha llegue, estemos del mismo lado, dijo. Ella asintió lentamente. Sabía que la boda era el inicio de algo mucho más grande que ellos dos. Entre las cumbres de la Sierra Madre, dos mundos acababan de entrelazarse, y ahora el siguiente paso sería enfrentar a quienes no aceptarían esa unión. Cuando se retiró a la tienda, Isabel llevaba en el pecho el peso de esa certeza. Afuera, el viento soplaba desde el valle, trayendo consigo un rumor distante, como si, más allá de las montañas, ya se estuviera gestando la próxima amenaza. El amanecer del día siguiente llegó claro y frío, con un cielo despejado que dejaba ver la línea dentada de las montañas. Isabel se levantó temprano, acompañada por el murmullo lejano del arroyo y el olor a humo de las hogueras apagándose lentamente. La ceremonia del día anterior seguía fresca en su memoria. Los cantos, las ofrendas, la cuerda trenzada que había unido sus manos con las de Takoda. Todo aquello había sellado un pacto que ahora sentía tan firme como el suelo que pisaba. Takoda estaba de pie en el extremo del campamento, hablando con dos guerreros que habían regresado al amanecer. Sus rostros serios y la tensión en sus voces indicaban que traían noticias que no podían esperar. Cuando la vio, él interrumpió la conversación y la llamó con un gesto. «Hay rumores en el pueblo», dijo, sin preámbulos. Vargas ha estado hablando. Isabel frunció el ceño. «¿Qué dice?» «Que te has ido con un salvaje, que te has vendido a cambio de protección». Takoda la miró fijamente. «Y que tu hacienda ahora le pertenece por derecho, porque abandonaste la tierra». El corazón de Isabel dio un vuelco. Sabía que en la cabecera municipal los rumores corrían más rápido que el agua de la sierra. Un solo comentario malintencionado podía convertirse en una verdad absoluta para quienes nunca la habían conocido realmente. «¿Y la gente?», preguntó con cautela. «Algunos se ríen, otros se indignan. Hay quienes creen que traicionaste tu sangre y tu fe. Vargas se encarga de repetirlo en cada mesa de cantina». Isabel sintió la sangre hervirle. «¿Y la autoridad?». Takoda vaciló antes de responder. «Un funcionario territorial llegó ayer. Dice que tu unión conmigo no es legal según las leyes del Estado. Sugirió que podrían tomar medidas, aunque no dijo cuáles. Ella entendió el subtexto. Aquello no era una simple advertencia, era el inicio de un hostigamiento oficial. A media mañana, uno de los exploradores del clan regresó con más detalles. Vargas había sido visto en el pueblo, hablando con hombres que no eran de la región, forasteros armados, probablemente buscando sumar refuerzos. Su estrategia era clara:
usar el descontento de los pobladores para justificar un ataque legítimo contra la hacienda y, de paso, contra ella. Isabel se apartó un momento para pensar. Había creído que la ceremonia apache sería un escudo suficiente, pero ahora comprendía que la amenaza no se limitaba a un enfrentamiento físico. Era también una guerra de palabras, de percepción, y en esa batalla Vargas era hábil. Mientras tanto, Miguelito jugaba con otros niños del campamento, ajeno al veneno que se estaba esparciendo en el pueblo. El pequeño arco que le habían regalado colgaba de su espalda, y de vez en cuando lanzaba flechas pequeñas hacia un blanco improvisado con ramas. Isabel lo observó y se prometió que, pasara lo que pasara, no dejaría que creciera con miedo en los ojos. Al caer la tarde, Takoda convocó a un consejo alrededor de la hoguera central. Los ancianos escucharon en silencio mientras él explicaba la situación. Un hombre mayor, con arrugas profundas y voz áspera, habló en apache y luego miró a Isabel. «No es la ley la que debe preocuparte», tradujo Takoda. «Es el hombre que la retuerce para su beneficio. Vargas no vendrá solo, y no lo hará con papeles. Vendrá con armas». Isabel apretó los labios. «Entonces debemos estar listos». Takoda asintió, pero en sus ojos había una sombra de preocupación. «Lo estaremos, pero debes saber que defenderte aquí no será como en tu hacienda. En la montaña se lucha distinto, se escucha más que se habla, se golpea rápido y se desaparece antes de que el enemigo entienda qué pasó». Ella lo miró sin apartar la vista. «Aprenderé». Esa noche, Isabel salió un momento del campamento. Quería respirar el aire frío sin el peso de tantas miradas. Desde un claro pudo ver, a lo lejos, las luces débiles del pueblo titilando en la oscuridad. Eran como ojos vigilantes, y por un instante imaginó que cada una correspondía a una lengua que repetía su nombre con desprecio. Sintió unos pasos a su lado. Takoda la había seguido. «No dejes que las palabras te debiliten», dijo, mirando también hacia el valle. «La montaña escucha a quien es paciente. El pueblo solo repite lo que oye». «¿Y si lo que oyen es suficiente para traerlos hasta aquí?», preguntó ella. Takoda no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó para recoger un puñado de tierra y lo dejó deslizar entre sus dedos. Entonces escucharán otra cosa, el grito de guerra de la sierra. Cuando regresaron al campamento, Miguelito ya dormía. Isabel se sentó junto a él, acariciándole el cabello, pero sus pensamientos estaban lejos de allí. Recordó el tono con que Takoda había dicho, «vendrá con armas», y sintió una inquietud creciente. Algo le decía que el tiempo se estaba acortando. En las hogueras que quedaban encendidas, los guerreros afilaban cuchillos y revisaban flechas. No había cantos ni risas como la noche anterior. El ambiente estaba impregnado de una tensión que no necesitaba explicaciones. Takoda se acercó antes de retirarse a dormir. «Mañana enviaremos exploradores más lejos. Si Vargas se mueve, lo sabremos antes de que llegue». Isabel asintió. No pudo evitar mirar hacia la oscuridad más allá de las tiendas, preguntándose si, en ese mismo momento, alguien allá afuera ya estaba contando las horas para el próximo ataque. En su interior, la certeza crecía. El enemigo no se conformaría con rumores y amenazas. Pronto vendría a cobrarse lo que creía suyo. Y cuando eso sucediera, ni la ley ni la palabra de un anciano podrían detenerlo. Mientras se acomodaba junto a Miguelito, escuchó el ulular de un búho y el crujir de ramas en la lejanía. La noche estaba viva, como si la montaña misma se preparara para lo que estaba por venir. En la tienda vecina, Takoda permanecía despierto, afilando en silencio la hoja de su cuchillo. Sabía que el siguiente capítulo de su historia no se escribiría con palabras, sino con fuego y acero al amanecer. La noticia llegó antes del amanecer, llevada por un explorador que había corrido toda la noche.
Su respiración era entrecortada y el sudor le brillaba en la frente a pesar del frío de la madrugada. Apenas cruzó la entrada del campamento, pidió hablar con Takoda. Isabel, que había salido para avivar el fuego y preparar algo de agua caliente, escuchó las palabras que el joven guerrero pronunció en apache. No entendía el idioma, pero el tono bastó para que el estómago se le encogiera. Takoda frunció el ceño y la miró. «Vargas se mueve», dijo. «Tiene al menos 20 hombres con él, todos armados. Saldrán al amanecer desde el pueblo». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no eran simples rumores o intimidaciones. Era una marcha directa hacia ellos. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «Pocas horas, tal vez menos si avanzan rápido». Takoda llamó a los ancianos y a varios guerreros de confianza. La reunión fue breve. Las órdenes, claras. Algunos saldrían a vigilar los senderos, otros prepararían emboscadas en puntos clave. El resto aseguraría el campamento. «Miguelito debe ponerse a salvo», dijo Takoda sin miramientos. «Mi prima Nayeli lo llevará a una cueva segura, al pie de la sierra. Allí tendrá agua y comida para varios días si es necesario». Isabel apretó los labios. No quería separarse de él, pero sabía que Takoda tenía razón. El niño no podía estar en medio de lo que se avecinaba. Miguelito protestó cuando le explicaron. «No quiero irme, quiero quedarme y ayudar. Tu ayuda será estar seguro», dijo Isabel agachándose a su altura. «Confía en mí, Miguel, no me iré de aquí». Con un suspiro resignado, el niño abrazó a su hermana y aceptó seguir a Nayeli, que le entregó un pequeño paquete con provisiones. Antes de partir, Takoda se agachó y le puso una mano en el hombro. «Protege ese arco que te dimos, es parte de ti ahora». Miguelito asintió, serio, y luego se perdió entre los árboles junto a Nayeli y 2 guerreros que los escoltaban. Isabel lo siguió con la mirada hasta que desapareció, y en su pecho se mezclaron el alivio y la angustia. El resto de la mañana estuvo marcada por preparativos febriles. Takoda y ella caminaron juntos alrededor del campamento, evaluando defensas. Reforzaron entradas con ramas entrelazadas y piedras, crearon pequeñas zanjas para entorpecer el avance de caballos y marcaron rutas de escape hacia zonas más altas. «Si se acercan demasiado, daremos la señal con fuego», explicó Takoda. 3 columnas de humo y los guerreros ocultos en la ladera descenderán. Isabel cargó la escopeta que había traído desde su hacienda. No podía igualar la habilidad de los arqueros apaches, pero sabía manejarla lo suficiente para defenderse. Takoda lo notó y asintió en silencio, como aprobando que ella se mantuviera armada. A media tarde, con todo casi listo, encontraron un momento para sentarse junto al fuego. El cielo estaba encapotado y un viento gélido bajaba de las cumbres. Isabel y Takoda permanecieron en silencio largo rato, escuchando el crepitar de las ramas. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó ella, rompiendo el mutismo. Takoda la miró, pensativo. «No siempre. Crecí en un valle al norte. Allí tenía esposa e hijos». Su voz se volvió más grave. «Murieron cuando soldados y hombres como Vargas arrasaron nuestro poblado. Desde entonces, cuido estas montañas». Isabel sintió un nudo en la garganta. «Yo también perdí a mis padres así. Vargas mató a mi padre. Tú lo viste». Takoda asintió lentamente. «Por eso estoy aquí. No pude ayudar entonces. No voy a fallar ahora». Hubo un silencio más largo. Las palabras que no dijeron se quedaron flotando entre ellos. Una promesa no escrita, nacida de pérdidas compartidas. Al caer la noche, el campamento estaba envuelto en una calma tensa. No había cantos ni risas, solo el susurro del viento y el ocasional chasquido de una rama. Los guerreros, ocultos en las sombras, vigilaban los alrededores. Isabel se acostó junto a la fogata, la escopeta a su lado. Takoda permaneció en pie, como una estatua, observando la oscuridad que se extendía hacia el valle.
En algún punto lejano, un coyote aulló. Isabel abrió los ojos y lo vio ahí, firme, con el perfil recortado contra la luz temblorosa del fuego. Supo que él no dormiría esa noche. Hacia la medianoche, un explorador regresó con una nueva señal. Habían visto hogueras encendidas en la llanura. Vargas y sus hombres se habían detenido a acampar, pero la distancia hasta la sierra era corta. El ataque vendría con la primera luz. Takoda dio las últimas instrucciones. Isabel fue ubicada en un punto elevado, protegido por rocas, desde donde podía cubrir con la escopeta la entrada principal del campamento. Desde allí veía el valle como un mar oscuro, apenas iluminado por la luna menguante. El frío se intensificó, pero no encendieron más fuego. Cualquier luz podía delatarlos. Cada ruido, el crujir de una rama, el aleteo repentino de un ave nocturna, parecía más fuerte que de costumbre. En esa vigilia interminable, Isabel pensó en Miguelito, en la cueva segura con Nayeli. Imaginó su rostro iluminado por una pequeña lámpara de aceite y se prometió volver a verlo sin heridas ni sombras en los ojos. Takoda se movía entre las posiciones, revisando armas y murmurando palabras cortas a sus hombres. Cuando volvió a pasar junto a ella, se inclinó lo suficiente para que solo ella lo oyera. Cuando llegue el momento, no dispares hasta que yo lo diga. La sorpresa es nuestra ventaja. Isabel asintió. El metal frío de la escopeta descansaba contra su mano, recordándole que en pocas horas todo dependería de la fuerza y la coordinación que pudieran reunir. La noche comenzó a desvanecerse lentamente. Un resplandor gris surgió en el horizonte, como si la montaña respirara luz. Isabel tragó saliva y aferró con más fuerza el arma. Takoda, desde su posición más baja, levantó la mano en señal de alerta. En el silencio previo al amanecer, el mundo parecía contener la respiración. Allá abajo, entre la neblina que se enroscaba en el valle, comenzaron a aparecer siluetas a caballo. Vargas cumplía su promesa. La neblina del amanecer se aferraba a las laderas como una manta espesa, ocultando parcialmente las figuras que se movían en el valle. Desde su posición elevada, Isabel podía ver destellos de metal, cañones de rifles, hebillas, espuelas. Eran como chispazos breves entre la bruma. El corazón le golpeaba en el pecho con cada paso que daban los hombres de Vargas hacia la montaña. Takoda, oculto detrás de una formación rocosa unos metros más abajo, observaba con la calma tensa de un cazador. No se movía, no hablaba, solo evaluaba el avance enemigo y el momento exacto para actuar. Entre los pinos, los guerreros apaches aguardaban como sombras, invisibles para cualquiera que no supiera dónde mirar. Isabel tragó saliva. El frío de la mañana le entumecía los dedos, pero no soltó la escopeta. Recordó las palabras de Takoda la noche anterior. No dispares hasta que yo lo diga. El silencio era su escudo por ahora. Los cascos de los caballos resonaban amortiguados por la tierra húmeda. Vargas, al frente, llevaba su sombrero ladeado y un gesto de seguridad arrogante. No parecía temer una emboscada. Sus hombres avanzaban con rifles colgando del hombro, algunos riendo entre dientes, como si la jornada fuera una simple cacería. Cuando estuvieron a menos de 200 metros, Vargas levantó la mano y detuvo a su grupo. Su voz se alzó clara y desafiante, rompiendo el silencio matinal. «¡Takoda!», gritó. «Entrega a la mujer y al niño. Esta tierra no es tuya ni de tu gente». Desde su escondite, Takoda se incorporó lentamente. Su silueta apareció sobre la cresta, con el arco en la mano y la mirada fija en Vargas. «Esta tierra está bajo protección apache», respondió, su voz grave extendiéndose por el valle. «Si cruzas esa línea, no volverás a salir». Un murmullo de burla recorrió a los hombres de Vargas. Él sonrió con desprecio. «No vine a pedir permiso. Vine a tomar lo que me pertenece». En ese momento, un grito agudo se elevó desde lo alto de la ladera, la señal acordada. El eco rebotó entre las montañas, y de pronto,
Desde múltiples direcciones, se escuchó el grito de guerra apache, áspero y penetrante como un trueno desgarrando el aire. Los hombres de Vargas se sobresaltaron, buscando con la mirada de dónde venía el sonido. La neblina se convirtió en su enemiga. Entre los pinos comenzaron a surgir figuras rápidas, arcos tensos, rifles apuntando desde ángulos imposibles. Isabel, siguiendo la orden de Takoda, se mantuvo inmóvil, observando cómo la tensión se transformaba en caos. Un disparo resonó y fue respondido por una lluvia de flechas que obligó a los atacantes a agacharse y retroceder. Los caballos relinchaban, inquietos por los gritos y el zumbido de las flechas cortando el aire. Vargas trató de reorganizar a sus hombres. «¡A los flancos! ¡Dispárenles!», ordenó, señalando hacia donde creía que se ocultaban los apaches. Isabel vio como 2 de ellos se adelantaban con rifles listos, avanzando hacia la posición de Takoda. Instintivamente levantó la escopeta y apuntó. Esperó a que uno de ellos quedara descubierto entre 2 rocas y disparó. El estampido rompió el aire y el hombre cayó hacia atrás, su arma soltándose de las manos. El otro buscó cobertura, pero ya estaba expuesto a un guerrero que lo derribó desde un flanco. Takoda giró la cabeza hacia Isabel y aunque no dijo nada, en su mirada había aprobación. La batalla se extendió por todo el frente de la ladera. Los apaches, moviéndose en silencio entre árboles y rocas, atacaban y desaparecían antes de que los hombres de Vargas pudieran responder con precisión. Cada disparo enemigo parecía rebotar contra el bosque, mientras las flechas y balas del bando de Takoda encontraban sus blancos una y otra vez. Vargas, frustrado, decidió tomar la delantera. Avanzó protegido por 2 hombres, disparando hacia las posiciones más altas. Fue entonces cuando Isabel lo vio girar el rifle en su dirección. El mundo pareció ralentizarse. El cañón negro apuntaba directo hacia ella, y no había tiempo de buscar refugio. Pero antes de que Vargas apretara el gatillo, una flecha silbó y se clavó en la culata de su rifle, desviando el tiro. Takoda ya estaba en movimiento, descendiendo como una sombra veloz. Con un salto, arremetió contra Vargas, derribándolo al suelo. El golpe hizo que el sombrero del cacique rodara por la tierra. Los 2 forcejearon, y Takoda logró golpearle el hombro con el mango de su lanza. Vargas gritó de dolor y retrocedió, protegido por sus hombres que lo ayudaron a montar de nuevo. El ataque comenzó a desmoronarse. Viendo a su líder herido y a varios compañeros en el suelo, los bandidos empezaron a retirarse desordenadamente. Algunos arrojaron sus armas para aligerar la huida. Vargas, montado pero visiblemente afectado, lanzó una última mirada de odio hacia Takoda. «¡Esto no ha terminado!», gritó, antes de girar el caballo y desaparecer en la neblina. Pero Takoda sabía que sí había terminado. La derrota pública, la humillación ante sus hombres y el terreno perdido harían que Vargas pensara 2 veces antes de volver a intentar algo. En estas tierras, un líder que huye pierde más que la batalla. Pierde el respeto, y sin respeto no hay poder que dure. El silencio volvió poco a poco a la montaña. El eco de los cascos alejándose se mezclaba con el susurro del viento entre los pinos. Los guerreros apaches comenzaron a salir de sus escondites, algunos recogiendo flechas, otros revisando a los heridos. Takoda se acercó a Isabel. «Has peleado bien», dijo, con un leve asentimiento. «Vargas no volverá». Ella respiró hondo, dejando que la tensión acumulada se escapara en un largo suspiro. Sabía que habían ganado más que una batalla. Habían asegurado, al menos por un tiempo, la paz de ese rincón de la Sierra Madre. Mientras descendían juntos hacia el campamento, el sol comenzaba a abrirse paso entre la neblina, iluminando las rocas húmedas y las hojas perladas de rocío. En algún lugar más abajo, Miguelito los esperaba, y aunque la amenaza inmediata había desaparecido, Isabel comprendía que la unión que había forjado con Takoda tendría que resistir otras pruebas, no solo las armas, sino también los prejuicios y las leyes, que no entendían de alianzas nacidas en la montaña. Takoda,
caminando a su lado, parecía leerle el pensamiento. La lucha de hoy fue por la tierra, la que viene será por el futuro. El sol ya estaba alto cuando llegaron de regreso al campamento. La neblina se había disipado, dejando al descubierto las laderas verdes y los picos grises que parecían vigilar desde lo alto. Isabel caminaba junto a Takoda, sintiendo el peso de la escopeta descargada en la mano, pero también la ligereza de haber sobrevivido a algo que, horas antes, parecía imposible. Apenas cruzaron el límite de las tiendas, un grito agudo resonó. ¡Isa! Miguelito corría hacia ella, con el pequeño arco colgado a la espalda y una sonrisa que iluminaba su rostro. Isabel lo abrazó con fuerza, respirando el olor familiar de polvo y leña en su ropa. ¿Estás bien?, preguntó, como si necesitara escucharlo para creerlo. Sí, Nayeli me enseñó una cueva con dibujos en las paredes. ¡Y había murciélagos!, dijo con entusiasmo. Takoda observaba la escena en silencio, como si cada gesto le confirmara que todo el riesgo había valido la pena. El resto del día se llenó de actividad. Los guerreros regresaban poco a poco, algunos con heridas leves, otros portando armas y caballos que habían arrebatado a los hombres de Vargas. Las mujeres atendían a los heridos, mientras los ancianos se reunían para hablar en voz baja. Isabel ayudó a preparar agua caliente y vendajes. Cada vez que uno de los apaches la miraba y asentía en señal de respeto, sentía que algo en su interior se acomodaba. Ya no era solo una huésped, sino parte de la comunidad. Por la tarde, Takoda la llamó a un sitio apartado, cerca de una formación rocosa desde la que se veía el valle entero. El viento frío de la montaña les revolvía el cabello. Vargas no volverá, dijo él sin rodeos. Perdió hombres, armas y orgullo. Aquí, eso significa que está acabado. Isabel respiró hondo, como si pudiera dejar salir junto con el aire todos los miedos acumulados. Entonces, ¿es paz? Por ahora, pero la paz también necesita vigilancia. Ella asintió. Sabía que la vida en la sierra no sería sencilla, aunque el peligro inmediato hubiera desaparecido. Esa noche, el campamento encendió una gran hoguera. No era como las de las vigilias. Esta vez había risas, cantos y el aroma de carne asándose sobre brasas. Miguelito se unió a un grupo de niños que bailaban imitando a los guerreros, levantando su pequeño arco en el aire. Isabel se sentó junto a Takoda, observando el fuego. Cuando llegué aquí, pensé que todo esto sería temporal, confesó, que en algún momento volvería al rancho y seguiría con mi vida. ¿Y ahora?, preguntó él. Ella lo miró. Ahora sé que no quiero volver a vivir con miedo. Aquí, con ustedes, es donde podemos estar seguros. Takoda no sonrió, pero en sus ojos oscuros había algo más profundo que aprobación. Entonces construyamos algo juntos, no solo para sobrevivir, sino para vivir. Pasaron los días y la rutina se fue asentando. Isabel aprendió a moler maíz en metates, a curtir pieles, a leer las señales del bosque. Takoda le enseñó a moverse en silencio entre los árboles y a encontrar agua en lugares donde parecía no haber nada. Miguelito, por su parte, se volvió inseparable de un grupo de niños que le enseñaban palabras en apache. Ya no corría como un extraño entre ellos. Se había ganado su lugar con risas y travesuras. La hacienda, sin embargo, seguía siendo un pensamiento recurrente para Isabel. Una tarde, junto a Takoda, bajó al valle para verla desde la distancia. Las paredes de adobe seguían en pie, pero el lugar parecía más pequeño, más silencioso que en sus recuerdos. «Es solo un sitio», dijo Takoda, adivinando sus pensamientos. «El hogar está donde la gente se cuida unos a otros». Ella tomó su mano, aceptando que tenía razón. Con el tiempo, las tensiones con el pueblo se fueron apagando. El funcionario territorial no volvió, quizá convencido de que Vargas ya no representaba una fuerza capaz de disputar la tierra. Los rumores, sin un enemigo que los alimentara, se desvanecieron como humo en el aire. Una mañana, mientras recogían leña,
Takoda y ella se detuvieron en un claro desde el que se veía el horizonte. El sol iluminaba las cumbres de la Sierra Madre y una bandada de aves cruzaba el cielo. ¿Te arrepientes?, preguntó él. Isabel sonrió levemente. Number, creo que, al final, esta unión fue más que un trato. Fue un puente. Takoda asintió. Un puente que nadie podrá derribar mientras lo cuidemos juntos. Al caer la noche, Isabel se sentó en el porche de una de las cabañas que habían construido con ayuda de toda la comunidad. Miguelito jugaba con otros niños, y Takoda estaba afilando una flecha cerca del fuego. La escena le pareció tan tranquila que por un momento olvidó todo lo que habían pasado. Miró hacia las montañas, recortadas contra el cielo rojizo del crepúsculo. Sentía que, por fin, había encontrado un lugar donde no solo podía resistir, sino también pertenecer. El viento fresco bajaba de las cumbres trayendo el aroma de pino y tierra húmeda. Isabel cerró los ojos y dejó que ese aire le llenara los pulmones. En su mente resonó una certeza simple pero poderosa. Habían construido un hogar. Abrió los ojos y vio a Takoda acercarse. Se sentó a su lado y juntos observaron cómo el último rayo de sol desaparecía detrás de la Sierra Madre. Miguelito, cansado de jugar, se recostó en el regazo de su hermana. Entre las cumbres de la Sierra Madre, dijo Isabel en voz baja, dos mundos decidieron caminar juntos. Takoda asintió sin palabras, y el silencio que compartieron fue más elocuente que cualquier juramento. La noche llegó tranquila, y las estrellas comenzaron a cubrir el cielo, como si la montaña las hubiera encendido una a una para vigilar su descanso. Y así, bajo esa bóveda infinita, la historia de lucha, miedo y esperanza encontró su final, no con un disparo ni con un grito de guerra, sino con la paz firme de quienes saben que han elegido su lugar en el mundo. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.